Damos gracias por todos los que conformamos esta iglesia local de Sendas Antiguas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y sabemos que tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Y tu palabra instruye al insensato. Y nos da sabiduría a aquellos que no la tenemos. Por lo cual oramos, Padre, en esta mañana, porque nos des la humildad de recibir la instrucción que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad, a todo entendimiento, para que no sea sabiduría de hombres, para que nuestra fe, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo cual nuestra oración en este día, Padre, es que tu nombre sea exaltado desde este púlpito y tu palabra sea proclamada, Señor, con toda fidelidad y verdad. Padre, pido por mi propia vida también. Ayúdame a ser una vasija útil en tus manos, porque me considero inútil para esta obra. Ayúdame, por favor, Señor, y ayuda a mis hermanos también, para que todos juntos podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Cristo Jesús. En el nombre de quien oramos en esta mañana. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Bien, amados. Si alguien necesita una Biblia, por favor, se les puede prestar. Pueden levantar su mano si alguien la necesita. Y también queremos dar la bienvenida y dar gracias a Dios por las personas que nos escuchan y nos ven desde sus hogares a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar hasta sus casas con la palabra del Señor. Bien, el tema de hoy: ¿cómo ser un buen congregante? Lamentablemente hay aspectos que no alcanzaré a mencionar hoy dentro de las responsabilidades que tú, como creyente y congregante de una iglesia local, tienes. Lo estoy enfocando así por cuanto debes comprender de una manera personal tus responsabilidades como congregante, ¿ok? Tales como involucrarse en el servicio activo, ser agradecidos con Dios a través de nuestras ofrendas, la lectura diaria de su palabra, cosas que por sentido común entendemos y comprendemos que conforman su participación semana tras semana en la iglesia local. Para ser edificados y edificados. Propósito por lo cual dividiré en dos partes la enseñanza del día de hoy. Cómo ser un buen congregante. Pero vamos a exponer la enseñanza del día de hoy desde dos perspectivas. Una, las responsabilidades que tenemos entre creyentes como congregantes nominales en una iglesia local. Y también el punto número dos, las responsabilidades del creyente para con el pastor. Estoy seguro que si hoy algún pastor está viendo esta enseñanza o la ve diferida, va a poder gracias a Dios por esta enseñanza. Porque normalmente se enseña las responsabilidades del pastor hacia la iglesia. Y la iglesia siempre dice amén, aleluya, todo eso. Pero cuando hablamos de las responsabilidades de la congregación para con el pastor, ahí como que las cosas cambian. Uno pensaría que no hay responsabilidades. Pero es muy importante, iglesia creyente en Jesucristo, que probablemente tengas poco tiempo en los caminos de la fe, debes de saber que en la iglesia del Señor Jesucristo no solamente somos recipientes de bendiciones y de toda la obra buena que el Señor tiene para nosotros, sino que también ahora tenemos responsabilidades en la fe. Tenemos responsabilidades con nuestros hermanos en Cristo, tenemos responsabilidades dentro de la iglesia local. Así que lo primero que quiero abordar, y vamos a ver algunas citas bíblicas, son las responsabilidades que tenemos entre nosotros como creyentes. Es importante saber, iglesia, y qué bueno es saber que no estamos aquí domingo tras domingo solamente para recibir, sino también para dar, y para darnos nosotros mismos como un sacrificio vivo en olor fragante al Señor. Amén. Es bueno saber eso. Gracias a Dios que no venimos a una iglesia para ser apáticos, para estar quietos solamente, sino también para
poner en práctica los frutos y todas las instrucciones que la palabra del Señor nos da. Y la primera cita que quiero leer es 1 de Pedro 2:17. Esta pequeña sección vamos a hablar del respeto mutuo y el amor unos para con otros. Fíjense qué importancia hay que como iglesia, como familia, como congregación, exista respeto entre los miembros de la iglesia. Yo sé que en el mundo existe mucha falta de respeto, aún entre amigos hay falta de respeto y se dice, bueno, es que somos amigos y así nos llevamos, pero yo creo que es importante entender que como conviene a santos, ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la que sea buena y necesaria para la edificación de los oyentes. 1 de Pedro 2:17 nos dice, honrar a todos, amar ¿a quién? A los hermanos. Temed a Dios, honrad al Rey. En este caso, por supuesto, Pedro, en aquellos tiempos que estaban bajo la sujeción del César y diferentes monarcas a su alrededor, tenía en mente que había monarquías. Hoy solamente hay algunas en Europa, pero nosotros tenemos presidentes, tenemos gobernantes, etcétera, etcétera. Aún así, lo que Pedro te está diciendo a ti hoy es, honra a todos. No solamente algunos, no solamente aquellos que sean sujetos para esa honra o aquellos que tengan cierto comportamiento adecuado hacia ti para que digas, le voy a honrar como un profesor, como un padre, como un instructor, etcétera. No, honra a todos. Todos los hombres deben ser honrados por los cristianos. Amad a los hermanos. Ahora, cuando Pedro está teniendo en mente, ama a los hermanos, no solamente está hablando de aquellos que son hijos también de tu padre y de tu madre. También está hablando de tus hermanos en Cristo, tus hermanos en la fe, ese que no te cae tan bien, ese que no te gusta saludar. La Escritura te dice, ámalo y hónralo. Eso es una instrucción sumamente importante que debe de existir dentro del pueblo de Dios. También nos dice, temed a Dios. El enfoque principal que quiero dar de esta cita es el amor entre hermanos. Saben, en ocasiones hay ciertas fricciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los mismos miembros de la iglesia. Probablemente te toca servir en algún área donde hay algún líder responsable y de repente hay fricciones. Pero lo que la palabra nos instruye a eso es a la humildad y a pedir perdón y a tener siempre una buena relación los unos con los otros. ¿Por qué? Porque en cuanto dependa de nosotros, debemos evitar cualquier división dentro del cuerpo de Cristo. 1 de Juan 3:14, iglesia. 1 de Juan 3:14. Estamos viendo el respeto mutuo y el amor unos por otros. 1 de Juan 3:14 nos dice la Escritura, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Fíjense que una de las primeras características y que nos van a dar entendimiento de que hemos nacido de nuevo, de que ya no somos aquellos hombres o mujeres que vivíamos en nuestros pecados y nuestros delitos y que tenemos una nueva vida por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, la evidencia es que vas a amar a tus hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura en 1 de Juan 3. Si no amas al que está a tu lado, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Sería imposible poder amar a Dios a quien no podemos ver cuando no somos capaces de expresar empatía y amor por nuestros semejantes. La Escritura nos dice que el segundo y más grande mandamiento es amarnos o amar a los demás o amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que si algo haces es amarte y lo haces muy bien. Yo creo que todos nos procuramos, nos cuidamos, le damos ciertos cuidados a nuestro cuerpecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos amamos. Y eso no está mal, siempre y cuando no se convierta en idolatría, ¿verdad? Pero tenemos que tener, por lo tanto, el entendimiento de que así como me amo yo, debo amar a mi hermano. Tercera de Juan 1:5. Si no encuentran tercera de Juan, es fácil de encontrar, hasta después de segunda de Juan. Tercera de Juan 1:5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¡Wow! Vean lo que nos encontramos en esta joya literaria, 3 de Juan 1:5. Iglesia, congregante, creyente en el Señor Jesucristo, que te jactas en el temor de Dios, en el conocimiento del Señor y que te glorías en la cruz de Cristo, la Escritura te acaba de decir en este momento que te vas a conducir fielmente delante del Señor cuando prestas algún servicio a tu hermano.
entonces no pudo venir a la iglesia y solo sentarme y oír. Bueno, sí, pero después, ¿qué vas a hacer con lo que oíste? ¿Qué vas a hacer con esa enseñanza? Tiene que haber fruto, tiene que haber acción, tiene que haber fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y ahora agrega Juan, especialmente a los que te caen bien, especialmente con los que convives diario, especialmente con los de tu grupito. ¿Saben, hermanos, hermanos? Algo que se debe de evitar es formar grupitos dentro de la iglesia. Yo entiendo y comprendo, y lo hemos reiterado, que hay con quienes tienes afinidad, con quienes te puedes llevar un poco mejor. Pero hermanos, somos más de 100 personas aquí. Y nosotros tenemos que cuidar y preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no somos grupitos, somos un grupote. Amén. Somos la iglesia del Señor y tenemos que tener ese cuidado especial, ese amor, esa empatía para ayudar a aquellos que están llegando por primera vez, por ejemplo, aquellos que tienen poco en la congregación. Tú, como fiel siervo del Señor y como alguien maduro y que tiene tiempo en la iglesia, debes acercarte, extenderle la amistad y extender tu servicio en el Señor para esa persona. Orar por ellos y ser incluso alguien dispuesto para instruirle la palabra del Señor. Por eso nos enseña la palabra, amados, que tenemos una gran comisión, ¿verdad? Hacer discípulos. Salmo 133, verso 1, yo creo que ese es muy conocido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios por la colectividad que nos da en Cristo, por cuanto somos miembros los unos de los otros en particular, como el cuerpo de Cristo. Y gracias por el privilegio que nos da de amarnos unos a otros, de respetarnos unos a otros, amados hermanos. Evitemos, por favor, los apodos, evitemos, por favor, palabras que no son honestas delante del Señor. Cuida mucho cómo te conduces. Como cristianos no debe existir chistes de doble sentido, palabras en doble sentido, situaciones que ofendan o entristezcan a tu hermano. Mucho cuidado cómo te diriges. Es probable que aquella persona que viene al Señor haya sido tu amistad en la infancia o en la juventud y probablemente la manera en la que se llevaba no era pues muy buena, ¿verdad? Era quizá algo pues con mucha confianza, por decirlo así, pero en el Señor esas cosas deben quedar atrás. Debemos de cuidar la integridad de Cristo, del cuerpo, de la iglesia y de la palabra del Señor. Bien, ahora con eso no quiero decir que no te veas a tu amigo, le des un gran abrazo y lo saludes cuando te lo encuentres y sobre todo si está en el Señor. Pero, por ejemplo, si alguien no está en el Señor y te lo encuentras en la calle y te saluda con albures y te saluda así, tú no le vas a responder igual, ¿verdad? Tú ya debes reflejar a Cristo. Debes mostrar a Cristo. No estoy diciendo debes mostrar que eres un religioso, no. Tú debes mostrar tu nueva naturaleza en el Señor. Ahora, hay responsabilidades colectivas también. Ya vimos ahorita el amarnos, el respetarnos, pero vamos a ver algunas responsabilidades colectivas como la que encontramos en Efesios 5:21, donde el apóstol Pablo nos está hablando de instrucciones precisas y claras para la asamblea, que es la congregación de los santos. ¿Sabían que la iglesia es la casa de Dios? ¿Sí sabían, iglesia? ¿Ok? No este lugar, nosotros somos la casa del Señor. La iglesia es casa de Dios y además es columna y baluarte de la verdad. Así que tú y yo somos responsables de sostener, preservar, mantener, corregir, exhortar e instruir de tal manera que todo el cuerpo de Cristo se preserve en la verdad bíblica. Por lo cual Pablo escribe aquí a los Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense que es una instrucción directa a todos los congregantes: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Eso significa que entre nosotros no hay quien tenga mayor o menor autoridad, por cuanto todos somos iguales delante del Señor, por cuanto todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Todos somos iguales delante de Él, del mismo valor y también con las mismas responsabilidades. En este caso, someternos unos a otros en el temor del Señor.
Cuando tú ves a algún hermano, alguna hermana que no está caminando correctamente a la luz de las Escrituras, puedes exhortarle en amor, con mucha humildad, con mucha misericordia, considerándote a ti mismo que también estás en la carne, dice Pablo, pero puedes instruirle, puedes exhortarle y puedes buscar que se someta. Y si hay, en este caso, humildad en el corazón de aquel que está siendo exhortado, lo hará. Ahora, ¿cuál es la exhortación? Cuando nos dice someteos unos a otros, amados hermanos, no se trata de que tú subordines a los demás a tu voluntad. Aquí claramente Pablo está diciendo que nos vamos a someter unos a otros, pero ¿bajo qué? Bajo el temor de Dios. Eso es sumamente importante, porque no se trata de imponer jerarquías, se trata de comprender, se trata de entender que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que todos nosotros debemos subordinarnos voluntariamente bajo su señorío. ¿Estamos de acuerdo en ello? Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:13, iglesia. Están dormidos, creo todavía. Están un poco dormidos. Primera de Pedro 2:13. Nuevamente, hace un rato leímos a Pablo, ahora escuchemos a Pedro, ¿qué tiene que decirnos? Vean lo que dice, por causa del Señor. Ahora, ¿qué entendemos cuando Pedro en este caso está diciendo por causa del Señor? Pues es algo muy claro, muy evidente, por causa del testimonio de Cristo, por causa del amor que Cristo nos ha tenido, por causa de que Cristo es Dios, por causa de que Cristo es el Señor, por causa de que Cristo te compró con su sangre y todos los etcéteras que quieras agregar, nos está diciendo, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Yo pensé que la Biblia solo decía que nos sometamos a Dios. Pues no. La Biblia nos habla de autoridades. Por eso es importante entender que hay un orden en todo lo que hacemos y por algo Dios establece las cosas como son. Y es por causa del Señor, es decir, por causa de dar un buen testimonio de Cristo. Por ejemplo, si tienes que pagar impuestos y los evades, no estás dando un buen testimonio del Señor. Más bien, por causa del Señor, tienes que pagar tus impuestos. ¿Sí me explico? Eso es algo que tenemos que cumplir, hermanos. Primera de Pedro 4:10, ahí adelantito donde estamos, 2 capítulos adelante. Hay algo muy importante que de manera colectiva, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una gran responsabilidad de cumplir. Y es lo siguiente, cada uno... Fíjense lo que está diciendo, cada uno, eso significa que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen un don, dice aquí, cada uno según el don que ha recibido. Por lo menos tenemos un don todos los que estamos aquí. Y el primero y más grande don que hemos recibido es la salvación, es la primera. Y el segundo y más grande don que hemos recibido es el ministerio de la reconciliación. Es decir, todos aquí sentados, la cantidad de los que estemos aquí, todos somos responsables de evangelizar a otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo se da evidencia o cómo se manifiesta la multiforme gracia de Dios? A través de los dones que operan en todos los creyentes. Todos tenemos diferentes dones. A la luz de la Escritura, en el Nuevo Testamento tenemos 3 listas de dones, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, 11 y 12. 3 listas que nos demuestran y nos dan identidad como creyentes en el Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice, procura los mejores dones, busca estos dones, pero sobre todas las cosas que vas a buscar, debe ser profetizar. ¿Y qué vamos a entender por profetizar? ¿Pararnos y adivinar el futuro o considerar las constelaciones y ver qué nos separa el día de mañana? No. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Esa es la instrucción bíblica. Sin embargo, todos tenemos dones. ¿Cuál es tu don? Tienes que averiguarlo, buscar en el Señor. Pero ¿cómo voy a saber cuál es mi don si no me involucro en ningún servicio? Si no estoy participando activamente en la obra del Señor, yo no voy a saber en qué el Señor me quiere usar. He ahí la importancia y lo que implica el que toda la congregación tenga esa responsabilidad colectiva, servirnos unos a otros. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo de lo que es servicio. Muchas veces los dones no tienen que ver
con lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, pero estamos siendo fieles al llamado del Señor. Yo creo que ningún miembro del equipo de limpieza de la congregación tiene el don para lavar tazas de baño, por ejemplo. ¿Verdad que no? Pero ¿por qué lo están haciendo? Porque están prestando un servicio al Señor y también a la iglesia, porque saben que es por un bien colectivo lo que están haciendo. Y así cada área dentro de la congregación nos busca que seamos útiles. Y además está diciendo Pedro en este capítulo 4, verso 10, que debemos ministrar nuestros dones, pero como buenos, ¿qué, hermanos? Como buenos mayordomos, como buenos administradores. Lo que Dios te ha dado, sea el talento, sea el don que tengas, Él te lo dio para que lo administres correctamente. ¿Y cómo sabes que estás administrando correctamente un don que Dios te ha dado? Uno, porque estás glorificando a Dios, y dos, porque está siendo edificado el cuerpo de Cristo. Si no estamos haciendo nada de eso, hermanos, somos inútiles. Esa es la realidad. Y probablemente piensas, bueno, es que yo tengo muchas formas de servir y muchas cosas que hacer. Pues involúcrate. Esa es una manera de comenzar a trabajar. Y 1 Corintios 10:32 también nos habla dentro de las responsabilidades colectivas. 1 Corintios 10:32. Hay algo aquí muy importante que nos va a decir el apóstol Pablo. ¿Sabe? Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí podemos considerarnos como aquel que ya lo sabe todo. Pero debemos tener mucho cuidado con nuestro testimonio y con nuestra forma de vivir. Porque la Escritura nos está diciendo en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo. O sea, no seas de tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tu vida, yo sé que vas a decir, es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Bueno, desde que Cristo te salvó, esa ya no es cierto. El problema es que si quieres vivirla como tú la quieres vivir, estás viviendo en rebeldía contra el Señor. Porque antes ciertamente vivíamos como queríamos, vivíamos en el desenfreno del pecado y disolución, enseña la Escritura. Pero ahora en Cristo tenemos dueño, el Señor. Y si ahora Cristo es el Señor y el dueño de nuestras vidas, Él nos demanda algo: no seas de tropiezo a tus hermanos. Todo lo que hagas, cuida lo que dices, cuida lo que haces, cuida tu comportamiento. ¿Cuál es tu forma de ser? Porque puedes hacer tropezar a otros. Algo que debe caracterizar a una iglesia de sana doctrina es precisamente que haya buenos frutos, buenos siervos, porque estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, hermanos. No estamos leyendo el periódico esta mañana, estamos escudriñando las Escrituras. Y la palabra de Dios tiene un propósito: glorificar a Dios, nunca me voy a cansar de decirlo, pero también prosperar la voluntad de Dios en nosotros. ¿Y cuál es su voluntad, hermanos? Que renunciando a este siglo, nos santifiquemos para la gloria de Dios. La voluntad de Dios es la santificación de los creyentes. La voluntad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Si no me crees, lee Romanos 8:29. Nos dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual debemos no ser tropiezo, debemos someternos unos a otros y debemos someternos a las autoridades, porque Dios está formando el carácter en la mente de Cristo en cada uno de sus hijos. Y también hay una responsabilidad colectiva muy importante que quiero puntualizar el día de hoy: es la alabanza y la ayuda mutua. Y para esto vamos a Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16 dice así. Así que, es una conclusión a la cual llega el autor de esta carta. No nos vamos a atrever a decir que fue Pablo, porque no dice el autor de esta escritura, pero el autor de la carta a los hebreos nos dice: así que ofrezcamos, ¿cada cuándo, hermanos? Siempre, siempre. ¿Cuál debe ser la actitud constante de un verdadero cristiano? Pues una constancia de adoración. Una vida plena en adoración y alabanza al Creador. Nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Hermanos, la voluntad del Señor es que tú y yo, nosotros podamos constantemente estar en adoración, estar animándonos unos a otros para la exaltación y glorificación de Cristo. Tenemos que recordar que esta adoración y esta alabanza no solamente es frutos de labios que confiesan su nombre, sino una vida que continuamente refleja la obra de Dios. La Escritura nos dice que tú y yo somos sal y luz en este mundo. La sal es la que preservaba en aquellos tiempos la carne de su descomposición. Es decir, la iglesia es la que hoy en día logra, por la gracia del Señor y el Espíritu de Dios que mora en ella, preservar la pureza aún de Dios en este mundo, el mensaje de Dios a través de la proclamación del Evangelio. La iglesia aún sigue evitando la descomposición total por el pecado en esta tierra. Nuestro mundo va de mal en peor. Nuestra ciudad va de mal en peor. Todo va en deterioro. Pero la iglesia, hermanos, tiene que permanecer en la verdad. Tú y yo no debemos ser llevados ni movidos por diversos vientos de doctrina. Tenemos que permanecer en las Escrituras, la palabra de Dios, que es la única fuente de autoridad, regla de norma, fe y conducta para tu vida. Eres tú como creyente que te debes a esta palabra, porque esta palabra es palabra viva que trajo vida a tu alma que estaba perdida en el pecado. Solo la palabra de Dios puede dar vida a los muertos. Y esa palabra te levantó de entre los muertos para que ahora andes en vida nueva, agradando a aquel que te tomó por soldado. Alabanza y ayuda mutua. Así que ofrezcamos siempre esto. Y el verso 16 nos dice ahora en Hebreos 13: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides. No te olvides ni de hacer el bien ni de ayudar a otros. Fíjense lo que dice la Escritura. La Escritura no te está diciendo: yo, Cristo, di mi vida y te salvé para que ahora vivas solamente para ti. No. Jesús nos está diciendo: entregué mi vida, entregué todo lo que soy para que ahora se sirvan y se amen unos a otros. En esto se conocerá que son mis discípulos, dijo el Señor, en que se amen unos a otros. La oración de Cristo en Getsemaní, Juan 17, esa oración sublime de intercesión que nuestro sumo sacerdote hizo por nosotros, la cual, gracias a Dios por esa oración, podemos decir el día de hoy: Cristo oró, clamó, suplicó al Padre porque tú y yo seamos uno en Él. Y para que tú y yo podamos ser uno con Cristo, tiene que haber unidad en la iglesia, tiene que haber empatía, tiene que haber amor, tiene que entenderse la corresponsabilidad que hay entre los miembros del cuerpo de Cristo. No estamos aquí para satisfacernos a nosotros, estamos aquí para satisfacer al Señor. Eso es muy importante recordarlo. Ahora, por eso voy a las responsabilidades eclesiásticas, es decir, responsabilidades congregacionales. La primera, Hebreos 10:25, congregarse regularmente. Usted, como cristiano bautizado y fiel creyente en una iglesia, es responsable de asistir a la iglesia regularmente. La Escritura no puede ser más clara acerca de esta responsabilidad fundamental para que usted pueda entregarse al amor y a las buenas obras y el ser estimulado entre los miembros del cuerpo. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos en la iglesia de los hebreos, ¿ok? No aquí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hace rato entendíamos en Efesios, el apóstol Pablo dijo: ¿qué debemos hacer los unos con los otros? Someternos en el temor de Dios. Entonces, si alguien ves que falta la iglesia, puedes exhortarle: hermano, no te vimos, te extrañamos, te esperamos la próxima semana. ¿Sí? Es responsabilidad congregacional, no del pastor. La congregación misma debe velar y cuidar por sus hermanos, por sus mismos miembros, por el mismo cuerpo. Y tanto más, dice, nos debemos exhortar cuanto vemos que aquel día se acerca, el regreso de nuestro Señor. Ahora, la iglesia del primer siglo, según Hechos 27, nos dice que se congregaba todos los domingos, el primer día de la semana. Y Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. El énfasis es la primera parte del verso,
donde nos habla que se congregaban el primer día de la semana para hacer dos cosas: partir el pan, que es la celebración de la cena del Señor, y recibir la instrucción de la palabra. Tomé solamente un verso, pero hay varios versos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué otra función eclesiástica o congregacional tengo yo dentro de la iglesia? ¿Qué otra responsabilidad como congregante tengo delante de Dios? Bueno, ayudar a preservar el Evangelio. Usted, como cristiano bautizado y miembro ordinario de una iglesia, es responsable de proteger y preservar el Evangelio y el ministerio del evangelismo en su iglesia. Solamente piensa en el asombro que en Gálatas capítulo 1, verso 6 el apóstol Pablo tuvo cuando se habían maravillado de que ya tan pronto habían abandonado el Evangelio, siguiendo otro Evangelio. ¿Y saben por qué sucedió? Porque no hubo miembros dentro de la iglesia local que fueran capaces de preservar la sana doctrina. Aquí nosotros podemos tener, amados hermanos, diferentes opiniones y conceptos, pero la palabra de Dios es una. Y tenemos todos que someter nuestros pensamientos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, a la palabra de Dios. No importa lo que tú y yo pensemos, lo que importa es lo que Dios piensa. Y lo que Dios nos dejó en su palabra, esa es su voluntad. Y su voluntad es perfecta y mejor que la nuestra, siempre. Así que tenemos que ayudar a preservar el Evangelio. Y también, hermanos, el siguiente punto es que tenemos que compartir el Evangelio con los de fuera. Si a través de la unión con el segundo Adán, es decir, Cristo, Dios le ha restablecido a ti y a mí como rey y sacerdote, toda tu vida debe de reflejar el Evangelio en palabra y en obra. ¿Qué les parece eso, amada iglesia? El Evangelio debe ser mostrado, reflejado en tu vida a través de toda palabra, pero también de toda obra. Bien, eso es importante. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Yo quiero decirles algo, te lo voy a decir directamente. Tú eres un embajador de Cristo aquí en la tierra. Así que esa es la responsabilidad que tenemos. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Esa es otra obligación y responsabilidad de todo congregante: predicar el Evangelio, preservar el Evangelio y preservar el ministerio de evangelismo de toda iglesia local. Y también debemos preocuparnos genuinamente y sinceramente por la vida espiritual de los demás. Hebreos 3:13, por ejemplo, nos dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben qué es lo primero que te dice el pecado? ¿Sabes cuál es la primera seducción y atracción que trae hacia ti? Muy sencillo, el yo. ¿Cómo? Yo tengo la razón, ellos no. Yo estoy bien, los demás no. Lo que yo creo es lo correcto, lo demás está mal. Esa es una manera en la que opera. Por eso nos está diciendo la Escritura: exhortaos unos a otros cada día. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los días somos sujetos a la tentación. Todos los días hay pruebas y dificultades, vicisitudes en la vida de los creyentes. No hay un creyente que pueda llegar al siguiente domingo y decir: yo no tuve cierta prueba esta semana, yo no tuve cierta tentación. Probablemente económicamente te fue bien, probablemente con tu familia te fue bien, pero ¿cómo te fue con tus pensamientos? ¿Cómo te fue con tu carácter, con tu forma de ser? En lo íntimo de tu habitación y de tu vida, ¿cómo está tu relación con el Señor? Eso lo sabe Dios y lo sabes tú. Y es entonces, hermanos, cuando debe de existir una exhortación continua los unos a los otros en el temor del Señor. Bien. ¿Amén a todo esto? Gloria al Señor. Bien. Ahora pasamos a las responsabilidades con el pastor. Lo primero que quiero preguntar es: ¿me aman? Ay, gloria a Dios. Bueno, pues les caigo bien. Bien, responsabilidades con el pastor. ¿Por qué es importante esta porción de enseñanza, hermanos? Porque está en las Escrituras.
porque es bíblico también. Porque así como hay responsabilidades del pastor para con la iglesia, responsabilidades unos con otros como congregantes, también hay responsabilidades de la iglesia para con el pastor. Y lo primero quiero que vayamos ahí mismo donde estábamos, en Hebreos 13, verso 17. Hebreos 13, 17. Ya aprendimos con las responsabilidades generales y obligaciones que como creyentes y congregantes tenemos, que debemos someternos a toda autoridad. Bueno, vamos a ver qué nos dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y aquí viene la razón. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no como, y no quejándose, porque esto no es provechoso. En otras palabras, el pastor busca tu bien, el pastor busca tu crecimiento, el pastor busca tu conformidad con Cristo. No busca enseñorearse de ti, no busca gloriarse sobre ti, sino busca gozarse junto a ti. ¿Okay? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a ver algunas citas, por favor. Pero lo primero que vimos en Hebreos 13, 17 es algo muy importante: obediencia y sujeción. Ahora, quiero dejar esto claro. Todo congregante debe obedecer y sujetarse a su pastor, en el entendido de que el pastor sea un pastor bíblico, un pastor con los frutos del Espíritu Santo, un pastor que realmente ama a la grey y cumple con los requisitos bíblicos. Quiero dejar solamente eso como introducción para que no piensen, ay, el pastor, o también considerando los que nos escuchan por las redes sociales, piensan, bueno, entonces todo pastor tiene esa autoridad. Pues sí y no, todo depende también, una, si el Señor lo ha llamado, dos, si da evidencia de una conversión y frutos verdaderos en Cristo. ¿Ok? Eso hay que dejarlo claro. Pero si tú tienes un pastor bíblico, si tienes la posibilidad de asistir a una iglesia bíblica, entonces esta enseñanza es para ti. Lo primero nos dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia y sujeción. ¿Por qué? Porque ellos velan por tu alma, por tu bien, por tu crecimiento espiritual. Y eso nos lleva a 1 Timoteo 5, 17, amados hermanos, donde el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo. Timoteo, su hijo en la fe, este hombre piadoso, joven, que creyó y se convirtió en el segundo viaje de misionero de Pablo, nos está dando fruto y evidencia de cómo debe de ser el comportamiento en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pero 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Ahora, cuando nosotros encontramos anciano, obispo o pastor en la Biblia, son palabras intercambiables, significan lo mismo. Es aquel heraldo responsable de cuidar de la grey del Señor. Se le ha dado una responsabilidad particular. Es decir, el pastor no es un Superman, el pastor no es un super hombre, el pastor no es aquel que tiene cosas diferentes que los demás. Es un ser humano, pecador, redimido por la gracia de Cristo, igual que los demás. Ese es el pastor. Pero la gran diferencia es que por la gracia del Señor, el Espíritu de Dios le dota y le capacita con ciertos dones y características especiales para apacentar al cuerpo de Cristo. Es como el ejemplo del hogar, de la familia. No todos pueden ser el padre, ¿verdad? Solo el papá es el papá, que por cierto, felicidades hoy a los papás en su día. No podemos nosotros todos querer ser el papá. Esa responsabilidad y función se le ha delegado solamente a uno dentro de la casa. De la misma forma es el pastorado dentro de la iglesia. Es decir, todos podemos conocer la palabra del Señor, todos podemos predicar, todos podemos hablar, pero solamente la responsabilidad pastoral es a aquellos a quien Dios se las da. Eso es algo que debe de entenderse. No solamente va a haber o puede haber un pastor, puede haber 1, 2, 3, 4, dependiendo del tamaño de la iglesia, pero el punto es ese: Dios los establece, Dios los llama, Dios los levanta para su gloria y para cuidar de la iglesia. Así que dice aquí algo muy importante: los ancianos que gobiernan bien. La iglesia está conformada por un gobierno que son ancianos y diáconos. Y aquellos ancianos que gobiernan bien, es decir, Pablo está teniendo en mente aquellos hombres que son fieles, piadosos, que realmente aman
aman a la iglesia, que realmente se preocupan por el bienestar espiritual de los congregantes. Dice, aquellos que están sirviendo bien, aquellos que gobiernan bien y cuidan de la iglesia del Señor, nos dice algo muy importante, que la iglesia debe tenerlos por dignos de doble honor. Vean lo que dice la Escritura. Estamos hablando de las responsabilidades de la iglesia para con el pastor. Deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque nos están dando de estos pastores el alimento de la palabra del Señor. Se están esforzando en estudiar, en prepararse, en orar, en estar listos para traer el sermón digerible, el alimento sólido para la iglesia del Señor. Por eso es que deben ser tenidos por dignos de doble honor. Segunda de Tesalonicenses 3:1, hermanos. Hay otra cosa que se debe de hacer. Ya vimos lo primero, obedecer y sujetarnos. 2, tenerlos por dignos de doble honor cuando trabajan en predicar y en enseñar, cuando están gobernando bien a la iglesia. 3, segunda de Tesalonicenses 3:1, nos dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Otra gran responsabilidad de la iglesia por su pastor es estar orando por él. Dice Pablo aquí, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sabes cuál es la gran responsabilidad que entre semana toda la congregación debe de tener? Toda la congregación. Estar orando por el pastor, estar orando por el mensaje que se va a dar el día domingo, para que ese mensaje el Espíritu Santo toque y ministre en las vidas. Estar orando por el culto, estar orando porque sea un tiempo de exaltación del nombre del Señor. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia en la semana. Por si te preguntabas, ¿y de lunes a sábado qué podría yo hacer? Bueno, tienes una gran responsabilidad, aparte de las diferentes actividades que haya dentro de la iglesia. Pero lo primero es eso, hermanos, estar orando por tu pastor, por su familia, por su matrimonio, por su vida espiritual, por su relación con Cristo. Porque a medida que tu pastor esté en una mejor relación con Cristo, va a ser de mayor beneficio para ti como congregante. Esa es tu oración, sostenerlos en oración, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, Señor, usa al pastor o usa a mi pastor para que pueda hablar la palabra, para que aquellos que lleguen por primera vez sean impactados por tu palabra, para que en ese mensaje el Espíritu de Dios ministre los corazones, trayendo esperanza, salvación, etcétera, etcétera. Y vean lo que dice 2 Tesalonicenses 3:1, que es el que leímos ahorita, al final. Así como lo fue entre vosotros. En otras palabras, así como otros estuvieron orando para que nosotros llegáramos ahí con la palabra y corriera y fuera glorificada, ahora hay que corresponder. En otras palabras, tú ya eres congregante de Sendas Antiguas, tú ya eres parte de esta iglesia, eres un miembro activo, estás sirviendo. Tu oración y tu clamor todos los días es, Señor, que aquellos nuevos que lleguen te conozcan y exalten tu palabra y puedan venir a la salvación y al conocimiento del Señor. Amén. Gloria a Dios. Espero que estén haciendo eso continuamente. Hebreos 13:18 también, otra gran responsabilidad para con el pastor. Dice aquí nuevamente, orad por nosotros. Ustedes probablemente pensaban que Pablo y los apóstoles no necesitaban que oraran por ellos, pero sí. Y probablemente tú estás todos los días pensando en que el pastor no necesita que se ore por él. Vas a decir, no, pues él tiene su relación con el Señor, por algo es el pastor, por algo Dios lo puso ahí, pues no hay necesidad. No, sí hay mucha necesidad. El pastor necesita que estés orando por él, que el Señor le guarde de tentaciones, de pruebas, de caídas, de frustraciones, de desánimo, de depresión y de muchas otras cosas que los pastores experimentan y la iglesia no lo ve. Es muy importante, por lo tanto, la oración continua de la iglesia por los pastores. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. En otra palabra, orar por el pastor para que Dios le ayude cuando dé consejería, cuando hable la palabra, cuando esté ministrando a otros.
en cualquier situación, cuando sale el pastor, si es el caso de tu iglesia, y sale a predicar a otro lugar, estar orando porque el Señor lo guarde, el Señor lo use y la palabra de Dios corre y sea glorificada también en esos lugares. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora pasamos a las responsabilidades con base a primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Voy a tratar de apurarme, hermanos, también tengo hambre. Las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13 nos dice: os rogamos, hermanos. Fíjense lo que dice Pablo: os rogamos. Hermanos, esto es un clamor, es algo que Pablo está externando a la iglesia. Iglesia, despierta, te ruego que reconozcas a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor. Nuevamente lo que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Nuevamente dice aquí: y que los tengáis en ¿cómo? En mucha estima y amor. Escuchen. En mucha estima y en amor por causa de su obra, su trabajo, su labor, su esfuerzo, su denuedo. Y luego dice: tened paz entre vosotros. Bien, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes ahí, y les ruega que haya entre ellos una relación íntima y personal con su líder espiritual, en este caso el pastor. La palabra de Dios en varias ocasiones, como en 1 de Pedro 2.5, en el libro de Hebreos, que ya estuvimos estudiando, nos habla de los pastores. Y una de las cosas que le dice a los pastores, en este caso a mí, es que hagan lo que Dios les manda hacer, pero que lo hagan con ánimo, pronto, que lo hagan voluntariamente y que lo hagan de buena gana. Y ahora, ¿pero qué le dice a los pastores? ¿O qué dice eso a los pastores? ¿Por qué se lo está diciendo el autor de Hebreos a los pastores? Porque a veces los que les quitan las ganas y desaniman al pastor son los mismos congregantes. Nadie abandona un buen lugar, ¿verdad? Es como el matrimonio. Nadie abandona un buen matrimonio. Y cuando no hay una sana relación entre el pastor y la congregación, la obra de Dios sufre. No hay un buen espíritu de unidad, entonces el enemigo se aprovecha, el cristiano no crece. Siempre es dulce la relación que hay en nuestra iglesia, pero debemos cuidar de que todos estemos creciendo en el Señor, todos. Así que, hermanos, no abandonemos la obra del Señor, no fluctuemos. No seamos de doble ánimo, de doble alma. Seamos de aquellos que realmente trabajan para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Quiero ayudarnos hoy a ver la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor o los pastores. Y usted tiene una gran responsabilidad en ello como congregante. Y Pablo menciona dos cosas de sus responsabilidades en cuanto a la relación con su pastor. Nos dice: os rogamos, hermanos, si va a haber una buena relación entre usted y su pastor, si van a estar en paz entre ustedes, les ruego que los reconozcan y que los tengan en mucha estima. Son las dos cosas que nos está diciendo ahí: reconocerlos y tenerlos en mucha estima. ¿Qué es reconocerle? Bueno, Pablo exhorta a la iglesia en cuanto a su actitud y la responsabilidad hacia su vida espiritual, específicamente con el pastor, reconociéndolo y estimándolo. Ahora, reconocerlo, hermanos, no está diciendo en términos sencillos de solamente verlo y saludarlo. Ahí está el pastor, ahí está, hola. Eso no es reconocer al pastor, eso es saludar al pastor. ¿Okay? Reconocer al pastor, hermanos, yo quiero decirles algo. Se debe reconocer que tu pastor es un regalo de Dios a la iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. A ver, lo voy a volver a decir. Reconocer que tu pastor es un regalo de Dios a la iglesia. Gracias. De acuerdo a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que dio dones a la iglesia. Pablo le escribe a los ancianos de Éfeso y les dice: mirad por vosotros mismos y por la grey sobre la cual os ha puesto el Espíritu Santo. Os ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios. Iglesia,
reconoce una cosa: tu pastor no está ahí por tu deseo, tu pastor no está ahí porque se le eligió en algún comité, tu pastor no está ahí porque tú votaste por él, tu pastor no está ahí por simple casualidad, tu pastor está ahí porque Dios lo puso ahí. Eso es algo que tenemos que entender. Y tú debes entender esto a la luz de las Escrituras. Entonces, reconocer primeramente que Dios es el que puso ahí a este hombre como pastor. Dios ama a su iglesia, amén. La iglesia es la novia de Jesucristo. Él la ama de tal manera y Él tiene el derecho de decidir a quién se la encarga. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios puso en tu iglesia a tu pastor y tienes que reconocerlo. Reconocer que Dios lo llamó y reconocer que Dios lo puso en autoridad sobre tu vida espiritual y la vida espiritual de tu familia. Si tú no reconoces eso, tú estás en grave peligro, al igual que tu familia. Es igual a una mujer que no se somete a su marido, pues está en grave peligro, está totalmente expuesta. Pero la palabra de Dios nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hebreos 13:17. Ahora, somos muy rebeldes, ¿sí o no? Qué difícil es someterse, por ejemplo, al pastor, los hijos a sus padres, nosotros mismos al Señor. No nos gusta someternos. Y nosotros vemos desde Génesis 3 la caída del hombre, que el hombre inmediatamente busca alejarse de toda responsabilidad y autoridad. Pero si usted no se somete al Señor a través de su pastor, no puede hacer lo que Él quiere hacer, que es cuidar de tu estado espiritual. Ahora pensemos en la Trinidad, nuestro Dios. ¿Quién es el que puso al pastor? Jesucristo. En los dones de la ascensión de Efesios 4, 11 y 12 se habla: y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esos dones son dados por Cristo a la iglesia. Cristo es el que los dio. Ahora, es el Espíritu Santo quien lo equipa, quien lo confirma y quien lo establece y dirige. Solo una persona espiritual se somete al orden del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. Solo una persona espiritual se somete al orden o a lo establecido por el Espíritu Santo. La unidad del Espíritu es el vínculo de la paz. La palabra griega de paz quiere decir estar en acuerdo sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿y el espiritual de qué debe de estar de acuerdo? Pues está de acuerdo de cómo Dios puso y colocó a cada miembro dentro del cuerpo de Cristo, incluyendo a los pastores, así como Él lo quiso establecer. No es como usted quiere, o como yo quiero, o como a usted le parece, o como a mí me parece. Dios puso al pastor a través del Espíritu Santo y lo puso a presidir una asamblea local, lo puso en autoridad sobre tu vida espiritual. Dos, otra cosa. Primero fue reconocerlos, ahora dos, amonestar. Ellos están para amonestar a los pastores. Tristemente vemos hoy que el evangelio que nos rodea se ha vuelto humanista, un evangelio antropocéntrico, centrado solamente en nuestras propias necesidades y no en la gloria de Dios. El enfoque ya no es Dios, el enfoque ahora eres tú, que tú te sientas bien. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos gusta que se nos diga a nosotros que nosotros tenemos la culpa y que somos responsables delante de Dios por nuestros pecados. ¿Verdad que no nos gusta? Preferimos escuchar que descubramos al campeón que hay en nosotros, pero no es así. Más bien descubre al pecador que hay en ti para que te arrepientas. No nos gusta escuchar, hermanos, que muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida son ocasionadas por nuestra desobediencia a los principios bíblicos. No nos gusta que nos lo digan, no nos gusta que nos amonesten. Dios puso a tu pastor para poner todas estas cosas en tu mente. Ese es el trabajo del pastor. El pastor que tú necesitas no es aquel que quiere agradarte a ti, es aquel que quiere agradar a Cristo. Y es rara la persona que logra percibir lo que realmente necesita, pero Dios sabe lo que tú y yo realmente necesitamos. Bien, ahora, solo un libro, que es la palabra de Dios, la palabra viva, puede transformar y puede cambiar nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios. Y solo este libro tiene el poder para transformar y cambiar y renovar el entendimiento que nosotros tenemos.
La renovación de nuestro entendimiento y de nuestro corazón van a venir solamente cuando somos expuestos ante la palabra de Dios, cuando somos amonestados con la palabra del Señor. ¿Qué pasa con un jugador en un partido de fútbol cuando lo amonesta? Lo amonesta porque cometió una falta y se le amonesta, es una preventiva. Es lo que hace la palabra del Señor, nos amonesta y nos previene de que nos expulsen. ¿Amén? Bueno, si saben de fútbol lo entendieron. La palabra de Dios es viva, es eficaz, pero ha sido confiada a los hombres. En este caso, el pastor es el responsable delante de Dios y delante de la congregación de trazar correctamente la palabra por tu propio bien. El pastor es el responsable de escudriñar y estudiar las Escrituras, no para venirte a dar una sesión de homilética o hermenéutica, sino para transmitirte los principios bíblicos que Dios ha dejado en su palabra para tu propio bien, para tu propio bienestar, para tu beneficio espiritual. Y si tu pastor es un fiel predicador de la palabra de Dios, deberías de darle gracias a Dios por eso. Uno, porque Dios lo llamó para amonestarte, pero también para cuidar de ti. Y dos, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, redarguye, reprende y exhorta con toda doctrina. Pues son ambas caras, son ambas cosas. El amor y la paciencia y el cuidado que el pastor tiene por la grey, pero también la autoridad delegada de parte del Señor para redarguir, reprender y exhortar a la iglesia. Mientras tú como congregante, lo que se te pide es que tengas al pastor en mucha estima. Superabundantemente estímalo, es lo que está diciendo Pablo en el griego original. Tenlo en mucha estima y amor. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted ama a su pastor? Siempre que se habla del amor pensamos que el pastor tiene que amar, el pastor tiene que perdonar, el pastor tiene que aguantar, el pastor tiene que soportar, el pastor tiene que portarse bien. Pero nosotros tenemos que corresponder de la misma manera. No podrás estimar a tu pastor si no lo amas. Debes amar a tu pastor por causa de su obra, dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál obra? La obra eres tú. ¿Habías puesto a pensar en eso? En que la obra que está haciendo Dios a través del pastor en una iglesia eres tú. Que tú eres esa obra, que tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo. La obra no es solamente dirigir una iglesia, una congregación. Eso lo podría hacer quizá un mercadólogo o lo podría hacer probablemente alguien que estudió administración de empresas. Pero la iglesia es un organismo vivo, no es un negocio, no es una empresa. Y se tiene que dirigir según el modelo bíblico y según el modelo que Dios estableció. Debes amar a tu esposo, a tu pastor por causa de su obra. ¿Cuál obra? Tú. Una iglesia que no ama a su pastor se está haciendo mal a sí misma. Su obra eres tú. Piensa en esto como lo dice en Efesios 5:28. Es un ejemplo que voy a utilizar. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y es un principio similar porque tú estás haciendo la obra que el pastor está haciendo en este lugar por la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tendrías que hacer? Como congregante nominal, participativo, activo e involucrado y miembro de una iglesia local, debes dejar de ser el problema de tu iglesia y comenzar a ser la solución de tu iglesia. Dejar de ser el que anda haciendo problemas en la iglesia y ser una bendición para la iglesia. Eso es lo que tenemos que trabajar, esforzarnos. Dejar de ser una carga y comenzar a soportar las cargas junto con tu pastor. Ese es el llamado a la madurez, es el llamado al crecimiento, es el llamado en Cristo Jesús, a que no nos estanquemos en donde nos quedamos, que no nos quedemos como cuando nacimos de nuevo, porque somos bebés espirituales. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, todos juntos, todos en unidad. Así que como congregación, como iglesia local, tenemos grandes responsabilidades que hemos aprendido hoy. Las primeras de ellas, amados hermanos, la responsabilidad de amarnos unos a otros, la responsabilidad de cuidarnos, procurarnos, exhortarnos, someternos en el temor del Señor unos a otros. Esas son responsabilidades colectivas, responsabilidades eclesiásticas, congregarnos regularmente, estar orando unos por otros, estar adorando al Señor continuamente con salmos, con himnos y con cánticos espirituales.
tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios. No quise meter ya hoy por cuestión de tiempo, pero tenemos que orar, leer la Biblia, ayunar, etcétera, etcétera. Tantas cosas que tenemos como responsabilidad como cuerpo de Cristo. Amados hermanos, el Señor no nos rescató para sentarnos en un reposet hasta el día de nuestra muerte. El Señor nos rescató para ser útiles, para servirle, para su gloria, para ser instrumentos de luz y bendición en este mundo. Tenemos que ser la iglesia de Cristo. Tenemos que ser dignos del legado que nos dejaron nuestros hermanos del pasado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, amada iglesia, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que creo ha sido de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por esta palabra de ánimo, de exhortación, esta palabra de instrucción que anima a todos los creyentes a cumplir con tu voluntad. Ciertamente es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, y eso, Señor, nos conlleva a entender el privilegio que es el formar parte de una iglesia local. Esto significa una pequeña expresión de todo el cuerpo de Cristo de manera local. Padre, yo ruego porque todos los miembros en particular podamos tener entendimiento de esta palabra, que entendamos que no solamente como congregantes tenemos beneficios, sino también responsabilidades, unos para con otros, para contigo por supuesto, y para con el pastor. De la misma manera, Señor, el pastor tiene responsabilidades para con la iglesia, y entendemos, Señor, que todo esto es con el propósito de que haya orden conforme a tu palabra. Señor, oramos por el entendimiento, el crecimiento de esta congregación, y oramos, Señor, porque esta iglesia pueda crecer en unidad y en la sabiduría que tu palabra nos da. Gracias por este mensaje de hoy, Señor, que nos ayuda, nos exhorta a humillarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a someternos a toda autoridad según tu palabra, porque de esta forma glorificaremos a Cristo. Gracias por este día.